Hola mi gente, el día de hoy vengo a hablarles de algo muy bonito. Bueno, no es cierto, no es muy bonito. Los usuarios de las loyas, es de lo que yo vengo a hablarles. Y específicamente voy a hablar de 3 usuarios de loyas que todos amamos y a uno lo amamos odiar. Amamos odiarlo. ¿En qué sentido? En el sentido en el que, bueno, estoy haciendo un video un poco más largo y sobre los awakenings de los diferentes tipos de frutas. ¿Qué me refiero con awakenings? Todos sabemos o todos los que hemos visto One Piece y vamos al corriente con el manga, o los que ya vieron Film Red, sabrán que Luffy ya despertó su fruta y que resulta, resalta y resobra que no es la Gomu Gomu no Mi, sino es la Hito Hito no Mi Model God Nika, o Nika Fruit, como le están llamando en algunas partes del fandom. No todos, muchos todavía le siguen diciendo la Gomu Gomu y otros dicen el nombre completo, la Hito Hito no Mi Nótese que no, o sea, no me gusta editar mis videos, pero bueno. Muchos todavía la llaman por el nombre completo. Hito Hito no Mi Model Nika, que es una mythical Zoan, bla, bla, bla. Entonces ahora sabemos también que Luffy es un Zoan. Entonces, quiero hablar, se pensaba que era un tipo de Logia, ¿no? Entonces, a partir de que nos dijeron de que no, es un Zoan, dije, quiero hacer un video más largo explicando cuál es la diferencia, qué es un Zoan, qué es para gente que va empezando en el fandom. Porque he visto muchos que dicen de que, quiero empezar en el fandom, pero no sé por dónde empezar. Yo estoy reintroduciéndome en el fandom después de 10 años. Entonces, sí, se puede. Entonces, vengan conmigo en esta aventura, ¿no? Entonces, voy a hablar en específico el día de hoy de los awakenings de los Zoan, no es cierto, de los Loyas. Y luego voy a hacer una lista de reproducción y un video un poco más largo especificando cada uno y cuáles son las diferencias, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los Loyas. Resulta, resalta y resobra de que no se tiene un consenso y no se nos ha especificado en el manga o en el anime o en alguna de las películas cuál es el awakening de los Zoan, de los Loyas, sigan con los Zoans, de los Loyas. Se especula también que tanto Akainu como Aokiji tuvieron su awakening en algún momento en el pasado y que no lo vimos, ¿no? Que por eso, después de 10 años, Pong Hazard, spoilers, sigue siendo un infierno. ¿Qué me refiero con un infierno? La mitad de la isla es magma y la otra mitad de la isla es puro hielo, ¿no? Porque Aokiji y Akainu tuvieron una pelea ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es un usuario de Logia? Un usuario de Logia es cualquier animal, persona o instrumento al que se le dio una fruta del diablo que representa un elemento. El ejemplo clásico que todo el mundo sabemos, la Mera Mera no Mi, que es la Fuego Fuego no Mi, ¿no? La fruta que tenía Ace. Y el segundo ejemplo que también podemos, es la fruta de Blackbeard, la cual es la Darkness no Mi. No me acuerdo cómo se llama en japonés, lo siento. Pero sé que es la Darkness Fruit. Entonces, ¿qué podríamos categorizar como un awakening de una logia? Bueno, sería que el poder o la manifestación del poder sea una fuerza de la naturaleza con la que no se puede controlar, en la que no se puede pelear. Caso o el punto de todo el video es el que resulta, resalta y resobra, que incluso 10 años después de la pelea, que es lo que se nos dice en Pong Hazard, las consecuencias, la devastación que hicieron sigue presente.
cuando debería de alguno de los dos haber consumido al otro. Y no, exactamente en medio parece pokebola. Pero tenemos que, pues, la mitad de la isla es de magma, por acá, y no la mitad de la isla es de hielo, como Aokiji. Entonces, dentro de... ¡Uy! Dentro... ya verán mi pijama. Dentro de eso me llegó la especulación, no dije de que, bueno, ¿por qué Ace perdió? Siendo que el fuego puede llegar a temperaturas más altas que el magma. Y ahí fue donde dije, la madre es que Ace no tenía su fruta del diablo despertada. Entonces, tomemos en cuenta, o sea, retrocedamos. Yo estoy hablando de que el magma en el universo que tenemos en este momento en el real llega a una temperatura máxima o hay un registro máximo de una temperatura de 1200 grados Celsius. Y hay mecheros de Bunsen que son especiales y tipos de reacciones y combustión que llegan a los 1650 grados Celsius. Estás hablando de una diferencia de 450 grados. Y yo siempre pensé que Ace tenía, o sea, una base de una temperatura a la que él podía llegar de entre 700 y 800 grados. Resulta que el magma, lo más bajito que puede quemar, son 700 grados. La temperatura más baja en la que se ha registrado en México, eso fue en México, en uno de los volcanes de México, la temperatura del magma es de 700 grados. Y uno de los volcanes en Hawái tiene una temperatura, o según mi investigación, tiene una temperatura promedio de 1000 y 1200 grados. Por eso les digo de que uno de los lugares en los que me metí, y es un servicio que hace eso, ¿no? O sea, dice que no, pues este volcán tiene tanto, y también mide la temperatura del magma en la corteza, ¿no? Entonces, incluso el magma en la corteza llega a 1500 grados. Y hay lugares, por ejemplo, el Sol, que al estarse quemando y transformando el hidrógeno en helio, hay pedazos del Sol que arden a más de 6000 grados, pero sigue siendo fuego. Por eso, para mí siempre fue como, ¿por qué carajo Akainu venció a Ace, siendo que el fuego puede quemar más, siendo que el fuego arde o la combustión libera una temperatura más fuerte que el magma? Y me cayó el 20, no hubo un awakening, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero con los awakenings. Los awakenings le dan más poder al usuario de la fruta. Una Logia va a ser más fuerte, un Zoan va a ser más fuerte, un Paramecia va a ser más fuerte. Cuando se despierta un Zoan y se ha estado diciendo de que, bueno, un Zoan normalmente va a ser un will, la herencia de una conciencia de alguien más, ¿no? Precisamente del Zoan, del que sea, ¿no? Sí y no. Por ejemplo, Sengoku no heredó el camino de Buda, la conciencia de Buda, siendo que es un mythical Zoan. Yamato, no creo que... Yo pienso realmente que modelos específicos llevan conciencia y modelos específicos no llevan conciencia. Case in point, la Hito no Mi Model Nika lleva la conciencia de Nika.
los tambores de liberación, que Suecia, que el elefante, maldita sea, nunca puedo pronunciar su nombre y siempre digo el nombre de la aplicación para leer manga, escuchó que los tambores que tanto se especula son el ritmo del corazón de Joy Boy. Sigue siendo lo mismo. Es lo que yo, o sea, eso es lo que yo pienso y es en lo que quiero indagar más después de hacer una investigación más profunda. En este momento llevo nada más lo de las logias, porque sí, sigue siendo una de las categorías en las que casi no se nos ha dado información. Tenemos una lista gigantesca de usuarios de logias, también de paramecias, y tenemos cada vez más se nos da más información sobre los zoans. Case in point, que el personaje principal sea una zoan, no una logia como se especulaba antes. Pero bueno, eso es todo lo que les tenía que contar el día de hoy. Gracias.